vamos a comentar las notas de trabajo sobre Saudades de Ortega, que son unas notas del año 43, de octubre del 43. Y sería un poco la idea de ponerlo en relación pues, con autores contemporáneos, con investigadores contemporáneos y con el movimiento, por ejemplo, de pseudochismo, que se inició a comienzos del siglo XX, con autores como los que podéis ver. Por aquí os dejo, os puedo compartir después el esquema, para que lo tengáis. Si puedes silenciar, ¿vamos? Ahora que ya están apagados. Decía que hay una complejidad histórica en este tema, hay una complejidad semántica, porque claro, se puede establecer relación con el concepto de soledad, tristeza, pena, melancolía, pero no es exactamente, la saudade no es exactamente un sinónimo de estos términos, y hay también una complejidad, digamos, en la propia vivencia de la saudade, es decir, es una vivencia estimativa, afectiva, no es una vivencia neutral, ¿no? Como cuando, por ejemplo, digo 5 por 5, 25, u otro tipo de actos, digamos, que no implica la dimensión afectiva, estimativa. Decía también que Ortega tiene textos sobre estas cuestiones, por ejemplo, para una topografía de la soberbia española, del año 23, o el texto que fue muy polémico, El hombre a la defensiva, del año 29, que le costó una polémica en Argentina. Y en Portugal pues se muestra mucho más prudente, como ahora, bueno, aquí lo tenéis, esta primera cita de la página 21, donde él dice que no conoce Portugal, que es un extranjero y que se siente viejo para entrar en el secreto de Portugal. Y es un tema también, decía, delicado, sensible, porque toca lo profundo, ¿no?, de un individuo, de un pueblo, de una colectividad, lo que él llama ese sentimiento metafísico que colorea, que le da el sabor, dice él, al resto de modo de ser, ¿no?, que todo va montado sobre ese sentimiento último. Y para Ortega, en gran medida, él habla de la portuguesía, como vamos a ver, y las cifras, digamos, las sitúa en el sentimiento de saudade. Y con esto llegaba ya al final, ¿no? Disculpad, digamos, este más rápido. Y también habría que distinguir entre saudade y saudadiña, como hace el propio Ortega, que para Ortega la saudade se nos revela justamente en las saudades mínimas, dice él, en el tierno echar de menos cosas humildes. Y aquí en este punto estábamos y decía que para introducirnos, digamos, en qué sería la saudade, pues me parecía interesante recordar este tema de José Afonso, que se titula justamente Saudadiña. Merece la pena dedicarle estos 4 minutos y ahora ya proseguimos. Aquí está la letra.
que eu quero vir acabar, que eu quero vir acabar, que eu quero vir acabar. Saudade, onde tu podes morrer. A saudade é luto, a saudade é luto, a saudade é luto, uma paixão. É cortinado roxo, é cortinado roxo, é cortinado roxo, que me morde o coração. Madre mía. Ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Madre mía. Aproximadamente. Todo claro. Todo claro. Saudadiña. Bueno, entonces, como digo, es un tema complejo, profundo. Por volver a Ortega, ¿no? Y dónde aparece o cómo... dónde habla Ortega de la saudade, ¿no? En la obra completa, como digo, en los 10 tomos, solamente aparece 4 veces, aparte de sus notas de trabajo. Me voy a detener brevemente solamente en 2, ¿no? En este pasaje que tenemos aquí del tomo 6, es como un saudade y echar de menos, no es muy interesante, no lo desarrolla. En este pasaje del tomo 9, La casa solitaria, también habla hecho de lágrimas, nostalgia y saudades, tampoco muy interesante, así como de pasada y ya está. Pero justamente en este pasaje del tomo 10, en el curso del hombre y la gente, sí que hay una reflexión un poco más interesante, ¿no? Y dice: la soledad radical de la vida humana, el ser del hombre, no consiste, pues, en que no haya realmente más que él. Todo lo contrario. Hay nada menos que el universo con todo su contenido. Hay, pues, infinitas cosas, pero ahí está, en medio de ellas, el hombre, en su realidad radical. Está solo con ellas. Y como entre cosas están los otros seres humanos, está solo con ellos. Si no existiese más que un único ser, no podría decirse congruentemente que está solo. Y esto es lo interesante, ¿no? Dice, la unicidad no tiene nada que ver con la soledad. Otro día, no llegó, pero bueno, otro día, cuando meditemos sobre la saudade portuguesa, como ustedes saben, saudade es la forma galaico-lusitana de solitudine, de soledad. Hablaremos más de esta y veremos que la soledad es siempre soledad de alguien, es decir, que es un quedarse solo y un echar de menos. Es decir, para Ortega aquí la saudade sería la forma, ¿no?, de vivir la soledad portuguesa. Lo interesante es que en el curso del hombre y la gente, como muchos sabéis, el hombre y la gente es un texto que tiene un recorrido muy largo en la obra de Ortega y que se puede rastrear ya los orígenes en una conferencia de Valladolid del año 34, que es donde aparece por primera vez enunciado el título del hombre y la gente. Luego en el 36 vuelve a abordar el tema en una conferencia en Rotterdam, también en un curso de Buenos Aires, el 39 y 40, y finalmente en un curso también del Instituto de Humanidades del año 49-50 en Madrid. Pero lo interesante es que el programa del curso que se dio para este curso, ¿no?, en Madrid,
tenía el apartado 6, como veis, se titulaba Meditación de la tertulia, y había el decir de la gente, opinión pública, los mitos, la verdad sobre el alma colectiva, y aquí iba a tratar ejemplo, la portuguesía o meditación de la saudade. La portuguesía o meditación de la saudade, es decir, parece que, claro, que es, como decía antes, ¿no? Él entiende que si se puede hablar de algo así como la portuguesía, pues quizás la encontraría en la saudade. Y se pregunta, ¿la españolía? Bueno, sería ya otro tema, ¿no? Hasta donde he podido ver, no trata el tema, no lo desarrolla en el curso del hombre y la gente, ni en ningún otro sitio, porque solamente aparecen esas 4 veces. Entonces, solamente estas 4 alusiones, en las obras completas se habla de saudade. Y ahora pues ya sería la segunda parte, una vez expuesto este breve esquema, esta breve introducción, para comentar algunos pasajes de las notas de trabajo que os comparto también por aquí a quienes estáis en casa. Si estuvieseis presentes tendréis una copia impresa que he repartido, pero la comparto por aquí también. Entonces, por ejemplo, en la página 4, bueno, aparte de esto que ya hemos visto, ¿no? Que de Ortega se siente viejo para entrar en el secreto que es Portugal y se muestra muy prudente, en la página 4 dice: me parece un error de doña Carolina y en Melo... perdón, en la página 4. ¿Qué es doña Carolina? Pues doña Carolina, si yo no me equivoco, lo tenía por aquí, he intentado tener su libro, Carolina Michel de Vasconcelos, que tiene un libro que se titula A Saudade Portuguesa, del año 14. Encontré ayer una edición del año 22, una reedición, pero valía demasiado, no lo pude comprar, pero sí que existe una versión moderna, seguramente quizás de bolsillo, pero no la he podido consultar. Supongo que se refiere a ella, esta autora, pero no estoy seguro. ¿Cómo has dicho que se llama el apellido? Pues se llama Carolina. Carolina Michel de Vasconcelos. Michel. De Vasconcelos. No tiene nada moderna, pero todo agotado. Está agotado, ¿no? Casi todo. Bueno. Tengo aquí una edición. La tiene que... Muy valiosa. 40 euros valía aquí la librería de viejo, si quiere quien quiera. Bueno, entonces... Mía. Qué bueno, pues ahora nos comentas, Carlos. Es decir, ya la... ¿Y Melo quién es? Melo tampoco lo sé exactamente, puede que sea Manuel de Melo, este que citaba, pero Francisco Manuel. seguramente, ¿no? ¿Quién? Francisco Manuel. Francisco Manuel de Melo. É um escritor do século XVII, uma escritora do século XVII. Y este que decía que la saudade es un mal, ¿no? Que se, como decía al comienzo. ¿Cómo era? No sé. Sí, es un bien que se parece y un mal que se disfruta. Es la definición de Manuel de Melo. Entonces, bueno, por ejemplo, por comentar algunos pasajes, ¿no? De estas notas de trabajo, si habéis encontrado alguno que os llame la atención, pues podemos detenernos en él. A mí, por ejemplo, este de la página 4 dice: me parece un error de doña Carolina y en Melo centrar en el erotismo el sentido de la saudade. Es una falsa ruta, ¿no? Es más certero estudiarlo en sus formas más humildes. ¿De qué cosas humildes se siente saudade? Lo característico, no se olvide, del problema es la penetración, la impregnación de toda, inclusiva, de toda la vida por la saudade. La saudade erótica es universal y se da con pareja frecuencia en casi todos los pueblos. Lo que no es de todos es sentirla y sentirla con tanta frecuencia por innumerables cosas por las cuales los otros no la sienten. Esto nos lleva por la mano a fijarnos en las saudades mínimas y en dejar a un lado, por poco interesantes, las máximas, en que es a las que, no viendo el problema, dedican su atención, según Ortega, Melo y doña Carolina, ¿no? Entonces, eso sería, claro, las saudades, según aquí Ortega, no tendría que ver con el fenómeno erótico, sino justamente estas saudades mínimas. Y lo característico del portugués, diría aquí Ortega, es sentir mucho y siempre por muchas cosas estas saudades, ¿no? Luego hay también una nota interesante en la página 8,
En la página 8 dice, cuenta aquí Ortega una anécdota, se encuentra con un obrero y dice, al final, dice, oigo a un obrero y él preguntaba por qué los portugueses decimos tantas veces saudade y no supe qué contestar. Dice, me conmovió. Sentí en la pregunta un requerimiento a su inexorable fondo de portugués. Claro, esto de fondo, que conocéis la obra de Ortega, sabéis que esto del fondo insobornable, ahí sitúa Ortega la vocación, nuestro auténtico yo, ¿no? El yo que realmente somos, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Ese fondo insobornable o inexorable. Dice, sabía que quisiera o no, era portugués, que esto no es cuestión legal, nacionalidad, ni de organización política, sino mucho más honda realidad que la política, puesto que, aunque no tuviese nación y aunque Portugal no fuese un Estado, él seguiría en sus 9/10 partes, siendo con inalienable y auténtico ser una cosa en el universo cuyo único nombre adecuado en las lenguas actuales es portugués. El hombre con mayúscula no existe. El hombre con mayúscula no existe. Es una abstracción. El hombre existe solo en el módulo o molde que es una sociedad nacional o pueblo. No hay en el universo de lo real el hombre. Hay solo el inglés, el francés, etc., ¿no? Entonces sigue un poco más adelante, la página 11, y es un poco una digresión sobre la vida, sobre ese saber, digamos, oculto, oscuro que todos tenemos. Y la página 11, en el segundo párrafo, prosigue, dice, pues como decía, el obrero, al no saber por qué el portugués usa tanto la palabra saudade, sentía con saber oscuro y con intensidad desacostumbrada que en efecto era portugués, que eso no era una broma, palpaba la inexorabilidad de ello. Es indiferente que el obrero fuese nacionalista o internacionalista. Estas denominaciones significan, en el mejor caso, que ese hombre se pone sinceramente al servicio de ciertas ideas políticas. Bueno, aquí ya entra un poco la misma idea de antes, ¿no? También es interesante en la página 5, cuando dice al final dice, la saudade no es un tema portugués, sino el tema portugués por excelencia. Si algún otro puede situarse a su vera, es acaso la descoberta. Ambos polarizan la realidad histórica que es Portugal y resulta que son una contraposición. La descoberta es el ansia de irse, la saudade el ansia de volver, la expatriación una vez y la repatriación permanente, antes y después de la descoberta. Portugal es el hijo pródigo de sí mismo. ¿Qué es en él lo más auténtico? El irse o el volver. Aquello lo hizo una vez, esto lo ha hecho y lo está haciendo siempre. Cada día, cada hora, el portugués vuelve sobre sí. Nótese lo que hay de grave en esto. La descoberta es un quebrar el horizonte y un buscar el imprevisto más allá. Es mares nunca de antes navegados, la radical abertura. Saudade es solidificación de todo horizonte dado, un quedarse en lo viejo, en la costumbre, una hermetización y el mayor no a la aventura. Bueno, hay otra todavía, ya la última, y si queréis pues abrimos el diálogo y, en fin, comentarios, lo que os parezca. Hay también, justo en esta página, en la página 7, en la página 6, perdón, justo siguiendo con esa nota anterior, la página 6 dice: estos mitos colectivos constituyen la paideia o disciplina de un pueblo, pero tienen como una fisiología o sanidad una patología. El mito de que un pueblo vive puede convertirse en su asesino y matarlo. ¿Por qué? ¿En qué condiciones? Por lo pronto encuentro esta distinción que acaso pueda ser útil. El mito actúa, dice, a tergo o al frente,
inconscientemente o como consciente normal. Ahora bien, esto último lleva con facilidad al amaneramiento, al reconocer nuestro ser en el mito. Puede propenderse a imitar el mito, es decir, a imitarse el pueblo a sí mismo y ser por duplicado, ser dos veces lo que es la espontánea y la operada. Mi francés es muy malo, pero lo leo. Le fe qu'on es su fe. Así se produce el ultrasevillanismo. Esto los andaluces lo sabemos muy bien. Ay, pues yo no lo sé, lo cualificas. El ultrasevillanismo, ahora lo va a explicar. Bueno, el amaneramiento, ¿no? El amaneramiento, es decir, cuando uno, un poco lo que explica de saber consciente e inconsciente, de ese modo de ser, pues cuando uno, así lo interpreto yo, lo podemos también comentar, cuando uno es consciente de eso y, digamos, lo exagera, hay un amaneramiento, hay como una falsificación, podemos decir, ¿no? Como una teatralidad, en Andalucía decimos un postureo, decimos un postureo, ¿no? Entonces aquí habla del ultrasevillanismo, y él se pregunta, ¿no hay un ultraportuguesismo? Es decir, todo este movimiento del saudismo y todo esto, ¿no? Esta vuelta sobre sí mismo, ¿no? Claro, dice, nótese que la saudade lleva ya de suyo muy especialmente a la reduplicación, claro, a un ensimismamiento. Entonces, eso es un poco el tema que está, y termina esta reflexión preguntándose, dice, hablo arriba de actuación inconsciente o a tergo del mito. ¿Tiene esto sentido? ¿O lo tiene según se entienda el consciente? En fin, estas son un poco hay algunas notas más, para mí creo que estas son las más interesantes. Así que podemos abrir el diálogo, comentarios, lo que consideren. Gracias. Saudadinho no quiere decir nada, no tiene ningún sentido. Es para rimar con el Sardinha, que es un pueblo de Faial, en Açores, las islas de Açores. Es una expansión. Es como decir pequeñina. Hay un otro pueblo que tiene una palabra parecida con saudade, como más o menos con el mismo sentido. Los gallegos, que tienen la morriña. Sí. Pero la saudade como una cosa metafísica, es mucho distinto. La saudade es echar de menos. El significado conceptual de saudade. Saudade es echar de menos. Sí, melancolía, ¿no? Morriña. Sí, morriña. Nostalgia. Pero los gallegos de morriña tienen sí que tienen un sentido muy oscuro. Sí. En el portugués tiene la saudade en sentido oscuro. Me parece a mí que es una literatura. La saudade es echar de menos. Puede echar de menos cosas muy sencillas. Puede echar de menos una silla que tenía y ya no tiene. O puede echar de menos los muertos. Porque es una cosa muy grave. Saudades de ti, te eché de menos. Pero te eché menos para dar el callo. Para trabajar, para... Pero se hablaba una referencia sobre la saudade. Hay una referencia bibliográfica incontornable, posterior a Ortega, que es Eduardo Lourenço, sobre el mito de la saudade. Y que después hay que leer también Antero de Quental y su generación, que hablaba, a propósito del amaneramiento, de la decadencia de los pueblos peninsulares, y que estos sentimientos, estos pactos, pues que venía también de una decadencia histórica, de perder su importancia, y además a la saudade, que es la que ya está en Fernando Pessoa, que tiene que ver con el mito de Don Sebastián, del rey de Portugal, que no vuelve. Sí. Pero estas son construcciones muy, a veces muy ideológicas. Y cuando Ortega está en Lisboa, que es el tiempo de Salazar, esto tiene una carga muy ideológica. Ortega escribe sus notas, son observaciones. Además, Ortega
lo cita Gregorio Morán en su libro Maldito, Sí. que dice una carta que Ortega escribe, no me acuerdo quién, que Salazar manda 8 millones de cadáveres o fantasmas, algo así, que están callados porque es una dictadura. Tenemos aquí lo oscuro es como decía Nietzsche, yo hago para hacerlo más oscuro. Yo el problema que le veo es El que quiera hablar, ¿no? ahí con la mano. Ahí la Sí, mano dale voz, dale voz. ¿Eh? Se la damos luego. Bueno, se la damos a Paco y ahora se la damos a Javier la palabra. Paco, sí, adelante. Boa tarde, Portugal. Eu tamén sempre con saudade de Portugal. Buenas tardes a todos, es un placer saludarles. Muchas gracias por esta hermosa y agradable exposición, me ha gustado mucho. Creo que la razón vital de Ortega se despliega a través de todos los textos. Y si me permiten, solo quería intervenir para hacer un pequeño homenaje a mi gran amiga ya fallecida María Inés Teixeira de Queiroz Marsalo, una portuguesa grandiosa de Porto, que ya falleció. Estuvimos durante muchos años realizando un estudio en español y en portugués del libro Do Desasosiego de Fernando Pessoa, y cuando hablábamos de saudade, hablábamos mucho. Una de las veces le dije que ¿qué palabra podría decirme que se asociase perfectamente a ese sentir portugués? Y entonces ella inventó una palabra que quiero compartirla con todos ustedes. La palabra que inventó fue sempritude. Y a mí me pareció una de las palabras más bonitas que he escuchado. Desconozco si existía anteriormente, pero desde luego yo le doy la total autoría a María Inés Marsalo y vaya mi homenaje a ella y a Portugal. Muchas gracias. Sempritude. 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 Sempritude, como es saudade, pues es como siempre, jugando con el vocablo y con la etimología de siempre. Sempritude. Añadió el tude y me pareció una invención maravillosa de una portuguesa maravillosa que escribía maravillosamente bien, 3 veces maravillosa. Muchas gracias. Gracias. Vale. Muchas gracias, Paco. No, yo te decía que el problema supongo que de la saudade, de la morriña, de la soberbia, de todas cosas, es el problema antropológico de los tipos nacionales. Que claro, pues sí, muchos de ellos son construcciones que están hechas generalmente por gente de fuera que viene al país y entonces inventa y se reproduce, se sedimenta y claro, pues es muy posible que cantidad de paisanos de esa nacionalidad, sea la que sea, no se sienten en absoluto identificados con esa descripción, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de que está muy bien y además el poema en esa reduplicación sin objeto, porque la saudade es la propia saudade y es el luto y es, pues, nos deja como, nos resultaría difícil decir que el portugués es eso. A mí me parece que sería una exageración muy considerable y desde luego sería un poquito exagerado y fuera de contexto automáticamente a cualquier portugués aplicárselo. Como seríamos a cualquier español decir, español por naturaleza es soberbio, y decir, soberbio tu padre, tu madre, a mí me da igual. Es una cosa que ni me va ni me viene. Yo diría algo así del tema.
si la saudade es una cosa portuguesa, yo no soy portugués. No me identifico con nada de esto. Creo que es una construcción ideológica de literatos. Además del libro de Carolina Micaelis de Vasconcelos es muy interesante porque muestra la construcción del concepto de saudade. Las falsificaciones incluso que esa construcción ha traído con ella, porque algunos textos de la poesía portuguesa en la Edad Media han sido falsificados en el siglo XVII, conscientemente por razones muy patrióticas, porque en el siglo XVII Portugal estaba dependiente de España hasta 1640 y tuvo una guerra muy intensa hasta 1668, según creo. A toda una generación de pseudo-historiadores portugueses, pseudo-historiadores de la literatura portuguesa medieval, que han falsificado los textos antiguos por razones patrióticas. La segunda generación de falsificadores es del principio del siglo XX, cuando nace el movimiento saudosista, en una revista, un periódico de Porto, que se llamaba Águia, donde se identificaban Teixeira de Pascoais. Curiosamente, Fernando Pessoa ha polemizado con los saudosistas en Águia. Es una disidencia de los saudosismo. Es muy problemático decir que Fernando Pessoa es un saudosista. Primero porque Fernando Pessoa es todo lo que tú quieras. El libro no sabía bien lo que era. Su producción poética muestra eso con mucha evidencia. Es un grande poeta, claro. Pero el saudosismo de Pessoa, el célebre mensaje, fue un libro que escribió para un concurso. Claro, para ganar dinero. Claro. No tiene mucha importancia. Porque incluso António Sérgio no es un saudosista. António Sérgio era muy amigo de Jaime Cortesão, un gran historiador. Ha polemizado también en la revista Águia contra el saudosismo, con Fernando Pessoa. António Sérgio es quizás el representante del antisaudosismo en Portugal en el siglo XX. Claro que ha cometido algunas exageraciones, como todos los militantes de una causa anti, pero no es un saudosista. Pero yo creo que el saudosismo es una construcción de literatos que tiene razones ideológicas muy diversas, no son las mismas en el siglo XX y en el siglo XVII. Hay un fondo nacionalista común, creo. Pero es eso, ¿no? No tiene nada que ver con un fondo portugués. No es verdad. No es verdad. Es una simplificación, una falsificación, un error antropológico, reducir una nación, 10 millones de personas, a un sentimiento básico. Eso no existe, excepto en la mente de unos literatos tontos. Perdona, yo cuando estudié literatura en el bachillerato y luego ya incluso en la facultad, yo recuerdo un concepto similar a la saudade derivado de las cantigas de Amigo y de las cantigas galaico-portuguesas, donde se echaba de menos al amado y tal, y ahí venía una especie de concepto de saudade, que es posiblemente donde empieza, yo creo, la manipulación. Claro, en la historia de Portugal hay razones para que el sentimiento de saudade haya tenido una importancia especial en algunas épocas históricas. Por ejemplo, en la época de se dice, reconquista de la península, claro, había las expediciones militares que se llamaban fossado en el portugués medieval. Quien iba al fossado podía morir, su mujer, sus hijas se quedaban en casa con saudade, naturalmente. En el periodo de las descubiertas portuguesas, naturalmente, los navegadores que se iban a Brasil o a India podían no voltar, no regresar a Portugal, claro. Pero transformar eso en un sentimiento nacional, en un fondo específico, que además solo algunos intelectuales conocen bien. Porque la característica del movimiento saudosista en el siglo XX es que solo ellos conocen
la esencia de la alma portuguesa. Y los otros, como yo, por ejemplo, somos extranjerados, somos alemanes o noruegueses. No, es una tontería eso. Pero yo propongo una lectura que es el saducismo con el erotismo de Ortega. Porque el saducismo, a través del rey Sebastián, que es cuando Portugal pierde la independencia, pierde unas cuantas plazas por ahí, y deja de ser el varón guerrero que conquista y pasa a tener una connotación femenina, que es conquistado, y tiene sentimientos femeninos, amor, saudade, sentimiento, llorar. Esta es una idea, o hasta política, muy reaccionaria. Claro, pero es como la idea del siglo español, que está en los libros de viajes de los franceses en el siglo XIX, Teofil Gautier, todo esto, toda la lectura de lo español, de lo exótico, que son los toros, que son las tabernas, las flamencas, eso viene además desde fuera. Es decir, entonces yo española no soy, porque esos sentimientos no los tengo, ¿no? Que se puede gestar desde dentro o desde fuera. O sea, que son mitos que habría que, claro. Por ejemplo, en Galicia, le dije, bueno, lo cito a parte nacionalista en Galicia, que ese de la morriña es feminizar los gallegos. Y claro, que son femeninos, en contraposición al varón castellano que conquista. Pero volvemos a Portugal. En el siglo XX vuelven esas ideas. ¿Por qué? Porque el Estado Novo, la ditadura que está a dar, va a volver al Portugal conquistador, varonil, que tiene el imperio y mantiene el imperio. Esa es bueno, después de aquel Eduardo Lourenço que habla de la saudade, de todas esas implicaciones que son políticas, también en la democracia portuguesa. Hace parte del inconsciente colectivo, pero no de esa manera romántica. Claro, le damos enseguida la palabra a Luisia, solamente aclarar una cosa brevemente. Estos autores que citaba, yo no afirmaba que pertenecieran al movimiento del pseudosismo, sino que se han ocupado de ese tema, que se han ocupado del tema de la saudade. Y que en ese sentido se podría establecer un diálogo entre estos autores y el propio Ortega, con los temas que hemos visto. Por ejemplo, el artículo, vamos, no he podido leer mucho porque es un tema exploratorio, pero por ejemplo este artículo que citaba, sí que lo leí, de María Celeste Natario, La metafísica da saudade, que se publicó en Ágora, en Papeles de Filosofía, en el 2013, y ahí citaba, por ejemplo, a Heidegger. Claro, entonces, que bueno, da igual, ¿no? Claro. Bueno, en fin, no sé, buscando bibliografía un poco, entonces, digo, vale, si se puede poner en diálogo con Heidegger, ¿por qué no se puede poner con Ortega, no? Se me ocurría, en fin, esa era un poco la propuesta, pero, en fin, que estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, que no... Pero, damos un segundo, ¿vale? Y ahora ya sí que de nuevo, Pedro. ¿A Luisio? Olá. Olá. Tudo bem? Ok. Então, me chamo Luiz Souza, sou brasileiro, e os brasileiros também têm bastante saudade, têm muita saudade. E, não é? Parabéns pela exposição, parabéns pela apresentação. E essa é uma temática bem curiosa, porque nós, brasileiros, soa muito mal aos nossos ouvidos quando nós escutamos os outros países, outras línguas, as quais não remetem à saudade. Por exemplo, um francês dizer que não sabe o que é a saudade, um alemão dizer que não conhece o que é a saudade, soa muito estranho. Como assim alguém não sabe o que é saudade? E esse resgate assim que o Ortega traz da saudade com os portugueses, que tem esse envolvimento com os brasileiros, é bem interessante, é bem significante. Me fez também recordar aqui um psicanalista, teólogo brasileiro chamado Rubem Alves.
ele tem uma das definições, ele diz assim: Deus mora na saudade. Saudade é a morada de Deus. É bem curioso isso, né? Em outro momento, nessas definições, ele vai dizer: a saudade é a presença ausente. Que não chega a ser aquela nostalgia, ou aquela falta, aquele sentimento de falta, mas é uma presença ausente. É um pouco disso que o Rubem Alves, escritor brasileiro, nos apresenta. Claro, envolve questão de identidade, questão de pertencimento, que me parece aí não é o foco com Ortega, mas só para pensar aqui e a nos ajudar a pensar, um tema bem significante, um tema bem importante. Obrigado. Obrigado. A ver, los amigos portugueses que tomen la palabra, por favor. Tomen la palabra por proximidad. Não, é só para notar que, a propósito de Fernando Pessoa, o tema de las saudades é um tema muito sobredimensionado em Pessoa. Sobretudo um livro que é muito conhecido, que foi publicado e porque é escrito para um concurso, que não reflete a obra de Pessoa. Pessoa escribe muchísimo, que tiene una obra muy variada, escribe muchísimo más sobre la vida moderna contemporánea en Lisboa, sobre las fobias, los aneurismos, todo de que era vivir en una ciudad en el siglo XX, de que Lisboa. El tema del sebastianismo, de la ciudad, es una cosa muy sobredimensionada. De Mesalla, ¿no? Sí, no es... El mensaje es un libro muy insólito en la obra de Pessoa. No es... Si alguien más quiere comentar algo sobre... A propósito de Alemania, de los alemanes, Carolina Michaelis de Vasconcelos, que era alemán, dice en su libro: hay una plena concordancia, sin embargo, entre saudade y la Sehnsucht de los alemanes, tan penetrantemente exteriorizada en la conmovedora figura de Mignon, la expatriada Heimatlosa, y en las bellas canciones de Goethe. Pues, hace una citación de Goethe. No es un sentimiento de los portugueses, todos tenemos saudades, al menos una vez en la vida. Sí, esta es la cuestión, que la saudade será un sentimiento que será muy interesante de escribir, como será interesante de escribir la morriña o la sensu o cualquier otro, pero cuidándose muy bien de no universalizarlo, porque es prácticamente imposible que se aplique a toda una población de modo uniforme. Eso es prácticamente imposible y claro, y ahí vienen luego las construcciones y que bueno, pues que facilitan para identificar a pueblos enteros con un adjetivo y ya está. Y no tiene más trascendencia que esa. Independientemente de que sea interesante analizar las manifestaciones que se pueden dar en un pueblo, claro. Pero fíjate lo que ha comentado Noé, que el propio Ortega también en El hombre y la gente aparece como un capítulo. Claro. Tiene su sí, pero al poner ya la portuguesía, sí. Ya ahí está exagerando y llevándolo a un terreno. Lo ponía como ejemplo, ¿no? Que parece que es la teoría como un ejemplo, pero estaba, o sea. Bueno. Sí. Solo un apunte. Una hipótesis para Melo. Nuno dice que tal vez sea un poeta portugués del siglo XX, Pedro Homem de Melo. Es un problema cuando empezamos a hablar de saudade, hablamos de intelectuales, literatos, no del pueblo. Pero yo creo que es Francisco Manuel de Melo, porque creo que Ortega lo conocía, porque Francisco Manuel de Melo vivió muchos años en España, escribió en español. En las historias de literatura española, su nombre es muy frecuente
en los capítulos sobre el siglo XVII. Francisco Manuel Melo escribió un texto, no sé cómo se dice en español, es una palabra de origen griega, epanáfora amorosa. Es un texto sobre dos jóvenes que no se podían unir en matrimonio porque las familias no permitían, y han partido en un barco hacia las islas de Azores. Claro, tenían saudades porque estaban solos. Azores no había sido descubierto en el siglo XIV, ¿no? Y la historia de Francisco Manuel de Melo es del siglo XIV. Es una de las leyendas portuguesas de la descubierta de los Azores, que ha sido ese par de enamorados portugueses que han huido de Portugal para unirse lejos de la familia, lejos del país, y claro, tenían saudades. Claro. Y el poeta Melo también tenía amores que no se podían consumar o aproximar porque era homosexual. Sí, claro. Entonces saldríamos de dudas si vamos a la biblioteca de Ortega, que se puede consultar, y veríamos Sí, ejemplares, seguramente tenga los esteros. Una historia de la literatura española que tenga subrayados el capítulo sobre el siglo XVII. Muy bien. Muy bien. Lo podemos dejar aquí. Lo podemos dejar aquí. Estamos hablando de Muchas gracias.